Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del IEEE Comstock Argentina Webinar. Hoy tenemos a Fernando Gont, que nos va a contar sobre cuestiones de IPv6. Bueno, Fernando es un especialista, en seguridad, que ha participado mucho en el IETF, tiene varias RFCs. Así que, bueno, le doy la palabra a él y paro mi presentación, entonces. Buenísimo. Perfecto. Ahí está. Ahí pueden ver mis diapositivas y pueden escucharme. Sí, te estamos escuchando y llegaron tus diapositivas perfecto. Espectacular. Bueno, primero que todo, millones de gracias a todos por estar en este webinar y mis disculpas por la demora. He recorrido cielo y tierra para estar acá, la verdad. Bueno, como me presentaban recién, mi nombre es Fernando Gont. Yo soy el director de seguridad de la información para Edjuno. Y en este caso voy a estar haciendo una presentación sobre IP versión 6, mitos y realidades. Y dicho de otra manera, lo que voy a intentar hacer en esta presentación, en esta breve charla de más o menos una hora, de intentar básicamente discutir muchos mitos que existen alrededor de lo que es el protocolo IP versión 6, intentar discutir y analizar qué hay de cierto en todo eso, ¿sí? Bueno, como breve presentación mía, como decía recién, trabajo como director de seguridad de la información para Edjuno y en lo que es el área de IP versión 6 he hecho bastante trabajo. Hice el primer análisis de seguridad exhaustivo sobre IP versión 6 para un organismo de Reino Unido de defensa, para el Centro de Protección de la Infraestructura Nacional. Publiqué, bueno, eso está mal, son como más de 20 que publiqué, estándares sobre IP versión 6. También he publicado herramientas de auditoría. He durante muchos años ofrecido consultoría y demás. En fin, si a alguno le interesa algo de lo que ven en esta presentación, en la empresa para la que trabajo estamos haciendo trabajo, así que les sugiero que chequeen las carreras o las posiciones abiertas, que puede haber algo que les interese. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de IP versión 6. Y lo que vamos a intentar hacer es abordar este tópico, abordar el tópico de IP versión 6, pero no de la manera tradicional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en general, cuando ustedes ven presentaciones presentaciones, ponencias, conferencias sobre IP versión 6, en general hay bastante marketing detrás de eso, ¿sí? Son presentaciones que directa o indirectamente a lo que apuntan es a intentar resaltar virtudes del protocolo, no mencionar aquellas cosas que no son tan buenas y de alguna manera motivar su despliegue. Pero la realidad es que desde un punto de vista de la ingeniería, lo que nos interesa es analizar las cosas como son, ¿sí? Aquellas cosas que son buenas, resaltarlas para que en todo caso, si en algún momento tenemos que rediseñar o diseñar otro protocolo, repetirlas y tomarlas, pero también resaltar aquellas cosas que no son buenas, porque justamente esas son las cosas en las cuales vamos a tener que hacer ingeniería de Internet para intentar solucionar esos problemas. Ahora, hablemos de lo que es IP versión 6. ¿Cuál es el origen de este protocolo? ¿Para qué sirve? Bueno, IP versión 6 tiene un único objetivo, que es el de solucionar el problema de escasez de direcciones. De alguna manera, deben haber escuchado que nos estamos quedando sin direcciones libres IP versión 4, de acuerdo a dónde se encuentren, para quién trabajen y demás, puede que ya nos hayamos quedado sin direcciones IP versión 4, ¿ok? Esto quiere decir de que si estamos trabajando en algún negocio para el cual básicamente para poder expandir el negocio, para poder tener más clientes y demás, nos hacen falta direcciones, vamos a estar en un problema. ¿Cómo hacemos con un protocolo que obviamente tiene para sus direcciones un campo fijo? Bueno, mucho no se puede hacer, entonces ahí es donde entra este protocolo IP versión 6, que se diseñó a mediados de los años 90 con el objetivo justamente de hacer una nueva versión del protocolo IP que tuviera como única o principal diferencia o mejora justamente proveer más direcciones. Algo que es bastante interesante y que es importante resaltar es que IP versión 6 solo comenzó a tener un despliegue significativo unos 20 años más tarde de su diseño, ¿sí? Y esto no es cosa menor, porque cuando nosotros analicemos distintos aspectos de este protocolo, uno va a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que hicieron eso? O ¿cómo no sabían qué X cosa? Ahora, vuelvo a recalcar que algo interesante, y me parece interesante resaltar, es que es una tecnología que de algún modo la estamos desplegando como una tecnología nueva,
pero es una tecnología que data de más de 20 años. Es algo que no sucede tanto con esto. Si se ponen a pensar en otras cosas, que haya un delta tan grande, no es tan usual, en particular en lo que son protocolos de comunicaciones. ¿Bien? Bueno, empecemos con algunas cosas o darles un pantallazo de algunas cosas problemáticas, si quiere, relacionadas con lo que es IPv 6. El despliegue de lo que es IPv 6 ha sido notablemente dificultoso. Fíjense, 20 años más tarde todavía seguimos hablando e intentando convencer a la gente de que despliegue este protocolo, ¿sí? Evidentemente hay algo ahí. Entonces, ¿cuáles son, o si alguno se pregunta, bueno, cuáles son algunos de estos motivos que han hecho que sea dificultoso su despliegue? Bueno, estos son algunos de ellos. El primero, que tal vez sea uno de los más importantes, es que es un protocolo que no es compatible hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el nombre IPv 6 es similar a IPv 4, tranquilamente se podrían haber llamado completamente diferente y no cambiaba absolutamente nada. Es decir, son protocolos que son totalmente incompatibles uno con el otro. ¿Bien? Lo único que tienen en común es el nombre, básicamente. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, la siguiente es que no ha tenido un caso de negocio, un business case. ¿Y qué quiero decir esto con esto de business case? Uno trabaja para una empresa, por ejemplo, para estar trabajando en un entorno tipo enterprise, y va a su manager, va a su jefe, va al CEO, al CTO, a quien fuera, a decir, bueno, tengo la idea de desplegar IPv 6 y va a recibir obviamente la pregunta, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué gano? Y la realidad es que no hay mucho acá para mencionar, lo cual obviamente en muchísimos entornos, en particular entornos empresariales, esto es algo que hace complicado el introducir una tecnología. Bien, ¿qué más cosas podemos decir? Bueno, durante muchos años el soporte de IPv 6 en dispositivos de diversas características, pueden ser router hogareños, pueden ser firewalls, pueden ser sistemas de detección de intrusos, todos los sistemas que puedan pensar, ha sido inexistente o subóptimo. ¿Qué quiere decir esto? Inexistente, obviamente la palabra lo dice, simplemente el dispositivo no habla IPv 6. ¿Qué quiere decir subóptimo? Bueno, ahí hay variantes. Una puede ser que por ahí tiene un dispositivo de red que para IPv 4 les permite hacer determinadas cosas, pero para lo que es IPv 6 no. O pueden tener un dispositivo de red que para lo que es IPv 4 tiene una determinada performance, pero para lo que es IPv 6 la performance es mucho más reducida, ¿sí? Obviamente en esos casos, si bien el dispositivo en teoría tiene soporte del protocolo, la realidad es que en particular en entornos de producción muchas veces ese soporte subóptimo es lo mismo o equivalente a que no lo tenga. Por otro lado, más allá de estas cuestiones, muchos proveedores de contenido, tradicionalmente no es el caso hoy en día, pero sí ha sido durante muchos años, los proveedores de contenido lo han ignorado. ¿Y qué quiere decir esto? Uno es un ISP y dice, ok, voy a desplegar IPv 6, le voy a dar IPv 6 a mis clientes. Ahora, una vez que mis clientes tengan IPv 6, ¿qué van a poder navegar, por ejemplo, vía IPv 6? Bueno, durante mucho tiempo eso era casi nada, ¿sí? La mayoría de los grandes proveedores de contenido no soportaban IPv 6. Y la mezcla de todas estas cosas ha llevado al típico problema del huevo y la gallina, ¿sí? Es decir, el fabricante por ahí no incluye soporte en los productos porque dice, ¿para qué voy a incluir soporte si nadie me lo pide? Y no hay gente que lo pida porque, dado que no hay contenido que mirar, ¿cuál es la razón de ser de desplegarlo? Entonces, esta serie de problemas de distintos órdenes han llevado a que el despliegue de IPv 6 haya llevado muchísimo tiempo y aún continúe llevando mucho tiempo para que básicamente tengamos un despliegue masivo. Bueno, esta presentación, el propio título dice mitos y realidades sobre IPv 6. Y alguno dirá por ahí, si tuvieron suerte, nunca oyeron hablar de estos mitos. Y alguno pensará, bueno, ¿a qué te referís con mitos sobre IPv 6? ¿Qué cosas se dicen sobre IPv 6? Bueno, este es el tipo de cosas que ustedes pueden escuchar, por ejemplo. Pueden escuchar cosas como que provee una mejor calidad de servicio. Esto quiere decir que de alguna manera los paquetes viajan a través de la red mejor, para algún significado de mejor, ¿sí? También se han hecho aseveraciones como que tiene una mejor estructura de paquetes y que eso hace que la performance sea mejor. Otras cosas que uno puede escuchar por ahí es que la seguridad, los aspectos de seguridad se consideraron durante el propio diseño del protocolo, lo cual lleva a uno a básicamente asumir que el protocolo tiene mejores características de seguridad. Y de esta misma manera pueden encontrar otro tipo de aseveraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer nosotros de manera súper breve en esta presentación?
vamos a intentar ir recorriendo cada uno de estos mitos y algunos más y ver qué hay de cierto en ellos, ¿sí? Obviamente la idea no es simplemente decir esto sí, esto no, sino hacer un análisis y caminar juntos ese análisis de manera que la conclusión también la saquemos juntos respecto de qué hay de cierto y qué no. Ahora, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué haría de destinar mi tiempo a analizar este tipo de cosas? Es una pregunta perfectamente válida. Bueno, más allá de un ejercicio académico que alguno puede estar interesado en hacer, esto si uno trabaja en un entorno de producción es algo que es crucial porque estos mitos terminan teniendo implicancias negativas, ¿sí? Por un lado, resultan en expectativas inadecuadas. Por ejemplo, uno escucha eso de que en teoría tiene un mejor nivel de seguridad y por ahí dice, bueno, no me tengo que preocupar mucho porque el protocolo es seguro en sí. Bien, entonces por ahí hacen un despliegue donde pasan por alto aspectos de seguridad y lo que termina sufriendo es la seguridad de sus redes. En otras cosas pueden ser problemas no de seguridad, problemas de funcionalidad, pero todos tienen bastante que ver con esta cuestión de tomar determinadas aseveraciones, estos mitos, que así les llamo, como verdaderos, ¿sí? Bueno, podría ser el caso que alguno de ustedes no haya escuchado absolutamente nada sobre IPv 6 o que haya leído un poquito, pero diga, bueno, tengo un poco de confusión, cómo funciona esto de IPv 6. Entonces, yo voy a hacer una extremadamente breve comparativa entre lo que es IPv 4 y IPv 6, simplemente con el fin de poder portar, si así se quiere, los conocimientos que ustedes traen de lo que es el mundo IPv 4 a lo que es el mundo IPv 6, ¿sí? Hablemos primero de lo que es el encabezado. Bueno, en esta diapositiva tienen básicamente la sintaxis de lo que es un encabezado IPv 6. Y si ustedes están medianamente familiarizados con lo que es la sintaxis de lo que es un paquete IPv 4, va a ver que van a seguramente poder sacar la conclusión que hay mucho de similitud acá. Tenemos un campo de versión aquí, que ocurre también en IPv 4, un campo de traffic class, que en IPv 4 era el type of service. Este flow level es nuevo, ¿sí? Longitud del paquete, el siguiente, nada nuevo ahí. El campo next header simplemente es como el campo protocol de IPv 4, es decir, nos dice qué es lo que viene después, cuál es el payload de este paquete. Tienen un campo que es el hop limit, que es exactamente lo mismo que el TTL del mundo IPv 4, y finalmente tienen dirección origen y dirección destino. Obviamente, si uno mirara la proporción de estos campos en materia de tamaño, ven que las direcciones son mucho más grandes y eso es justamente porque las direcciones IPv 6 son de 128 bits, ¿sí? Ahora, ya con una simple inspección así de la sintaxis de los paquetes, uno puede decir, bueno, pero no hay tanto de diferente acá. Y es real, eso es así. No hay mucho diferente en la sintaxis de los paquetes de ambos protocolos. Ahora, cuando uno habla de un protocolo, la única cuestión que es importante no es la sintaxis de un paquete, sino todos los mecanismos asociados que puede tener un protocolo. Entonces, pasemos muy, muy rápido por aquellas características principales de ambos protocolos para que ustedes puedan migrar conocimientos de IPv 4 a lo que es IPv 6. Primera característica, direccionamiento. Este es el aspecto más importante de IPv 6. ¿Y por qué? Porque la razón de ser de IPv 6 es proveer un espacio de direcciones más grande, punto. En general, y esto es algo que se pueden llevar, si se quiere, como resumen de esta presentación, lo más importante que se pueden llevar es que la razón de ser de IPv 6 es el espacio mayor de direcciones y nada más. Siguiente característica, resolución de direcciones. ¿Qué es esto? Bueno, tengo dos equipos con IP en una misma red y uno le quiere enviar paquetes al otro. Tengo que traducir una dirección de capa 3 en una dirección de capa 2. En el caso de IPv 4, eso lo hace el protocolo ARP. En IPv 6, el protocolo se llama Neighbor Discovery, que son mensajes ICMP. Configuración, en el caso de IPv 4, DHCP. Lo usamos todo el tiempo. ¿Qué tenemos en IPv 6? Dos protocolos. Uno que se llama Slack, ¿sí? Que es basado en mensajes ICMP, y otro DHCP versión 6, que tiene cierta similitud con el DHCP que ustedes conocen, con la salvedad que DHCP versión 6 es opcional. El único que es mandatorio es Slack. Otras características, aislamiento de fallos. ¿Qué es aislamiento de fallos? Bueno, la capacidad que tiene la red de poder reportar condiciones de error. Pasado al castellano, estoy enviando un paquete, algún sistema encuentra alguna condición de error al procesar ese paquete. ¿Cómo va a notificar el sistema que lo envió? Mediante mensajes de error ICMP. ¿Bien?
Aquí son bastante similares ambos protocolos, IPv4 e IPv6. Usan ICMP e ICMP versión 6. Otra característica, soporte de IPsec o IPsec, es opcional en ambos protocolos. Y alguno puede decir, bueno, ¿por qué mencionás esto? Bueno, porque había un mito con que IPv6 era más seguro porque tenía soporte de IPsec mandatorio. Eso fue en algún momento, igual nunca afectó de ninguna manera sensible a la seguridad, pero de ahí es que lo incluyo en esta lista. Y finalmente, el último aspecto a resaltar es la fragmentación, que es esa acción, obviamente, de partir un paquete en pedazos, en fragmentos, en pedacitos más chicos, para que puedan circular a través de la red. En el caso de IPv4, esta fragmentación la pueden hacer los hosts y los routers, es decir, en los extremos y en el medio de la red, mientras que en lo que es IPv6 solo se hacen los sistemas extremos. ¿Bien? Ahora, lo que intenté hacer con estas dos diapositivas es, por un lado, comparar la sintaxis, para que vean que la sintaxis es terriblemente similar, y después comparar los mecanismos, donde en esencia tengo las mismas acciones que realizar, por ejemplo, resolución de direcciones, aislamiento de fallas y demás, y lo único que cambia un poquito es el detalle o el mecanismo específico que uso para realizar esa acción. Ahora, sería perfectamente acertado o correcto si alguno, luego de estas dos diapositivas que recorrimos, dijera, pero son casi iguales, nada más que tiene direcciones más grandes. Sí, uno puede decir eso, puede decir, la verdad funcionalmente lo único que tiene son direcciones más grandes, y después estos mecanismos, estas cositas que vemos en estas diapositivas, si bien funcionalmente son distintas, vamos a ver que por los propios detalles de los protocolos involucrados, a veces sí tienen algunas implicancias que llevan a sorpresas, ¿sí? Bien, vamos ahora a cubrir el tema más importante de IPv6, que es el direccionamiento, básicamente. Esto es la razón de ser de IPv6. ¿Qué podemos decir de lo que es el direccionamiento IPv6? Bueno, primero que utiliza direcciones de 128 bits. Esto lo mencioné ya. ¿Y cómo se usan esos 128 bits? Bueno, hablando mal y pronto, la manera más simple de decirlo es que se tiene un tamaño estándar de subred que es un ¡64. Y alguno me puede decir, pero eso no es un montonazo de direcciones para una única subred, donde por ahí típicamente voy a tener no sé, unas decenas o cientos de sistemas. Es correcto eso, pero así fue diseñado el protocolo. Entonces, háganse la idea que de los 64 bits menos significativos se van a usar para la dirección de los hosts, si así se quiere. Y que para la parte los 64 bits más significativos es un prefijo de red de la misma manera que pueden tener prefijos de red en IPv4. Es decir, la típica, los usan para hacer subredes, para separar una red grande en redes más pequeñas, hacer ruteo jerárquico, todo ese mismo tipo de cosas. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, un área en la cual por ahí sí hay, a veces lleva sorpresas para el que viene del mundo de IPv4, es que en el mundo de IPv4, cuando ustedes miran la configuración de una placa de red, ¿sí? Siempre, o en general, en la mayoría de los casos, esa placa va a tener una única dirección de red, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en IPv6? Bueno, en IPv6 lo que sucede es que, por defecto, y en casi la totalidad de los casos, siempre van a encontrar que cada interfaz de red va a tener múltiples direcciones asignadas, múltiples direcciones configuradas, de distinto tipo. Por ejemplo, van a tener direcciones de distinto alcance, como globales, privadas, las que conocen como privadas del mundo IPv4, locales al enlace y demás. Y también van a encontrar, por ejemplo, que van a tener direcciones más allá del alcance, si son globales, privadas y demás, que van a tener direcciones con distintas propiedades, como por ejemplo, propiedades de estabilidad. Van a tener direcciones estables que ahí serían similares a las de IPv4, es decir, las configuro y en principio la dirección queda así por un montonazo de tiempo. Y van a tener también direcciones temporales que, como su nombre lo indica, a propósito, intencionalmente, van a cambiar y van a regenerarse con determinada frecuencia. Por ejemplo, una vez cada 12 horas, una vez por día y demás. En base al resto, es lo mismo. Como mencionaba recién, se utilizan para los 64 bits más significativos, especialmente, se utilizan prefijos. Entonces, si necesito configurar ruteo en un router, obviamente lo voy a hacer de la misma manera que lo hago en el mundo IPv4. Básicamente configurando prefijos y especificando a qué sistema hay que enviarle los paquetes destinados a un determinado prefijo. ¿Sí? Bien. Ahora,
ahí surge una pregunta que normalmente nadie se la hace, ¿sí? Que es, bueno, ¿por qué direcciones de 128 bits? ¿Por qué no de 256 o 64 o lo que fuera? Y acá, si quieren, la respuesta políticamente incorrecta es que IPv 6 es el producto de un organismo de estandarización. Y el que ha participado de un organismo de estandarización sabe que un porcentaje, no sé cuál sería el porcentaje ahí, son discusiones técnicas, pero también tiene mucho de cuestión social, cuestión política, donde a veces no se hace lo mejor que se puede hacer técnicamente, sino lo que conforma mayor cantidad de gente. ¿Bien? Entonces, yendo un poquito más en detalle, IPv 6 es el resultado de un proyecto que se lo llamó IPNG, IP Next Generation de IETF, donde básicamente lo que se hizo es especificar requisitos para un nuevo protocolo de Internet y habían varios contendientes, TUBA, ENCAPS, ZIP, PIP y no recuerdo si había algún otro más. Todos estos protocolos, cada uno tenía distintas características, ¿sí? En un montón de aspectos. Entre ellos el de direccionamiento. Por ejemplo, habían protocolos que utilizaban direcciones de 64 bits, otros direcciones de hasta 160 bits. Algunos protocolos tenían direcciones de tamaño fijo, que es lo que tal vez la mayoría de ustedes estén acostumbrados a utilizar, mientras que otros tenían direcciones de tamaño variable. ¿Bien? Entonces, cuando se analizaron todas estas propuestas, una de las cuestiones, y se intentaron unificar, una de las cuestiones sobre las que había que tomar una decisión es, bueno, ¿qué usamos para las direcciones? Bueno, el consenso fue direcciones de 128 bits de tamaño fijo, ¿sí? ¿Hay algo especial en 128 bits? No, básicamente. ¿Alguien me podría decir, ¿podríamos haber hecho lo mismo con 64 bits? Seguramente sí, ¿está bien? Pero las direcciones son de 128 bits. Esto lo menciono porque a veces, en particular el que viene de afuera del mundo de los estándares, ve un valor, por ejemplo, son 128 bits y alguno supone que eso es el producto de un super análisis técnico y demás, y a veces no es tan así la cosa. ¿Bien? Bueno, otra cuestión es, ¿por qué tenemos subredes las subredes son barra 64? Porque alguno podría decir, bueno, eso, ahí vas a estar desperdiciando un montonazo de direcciones. Bueno, hablando mal y pronto, si se quiere, la versión resumida del cuento, es que ese largo, ese tamaño de subredes, de que sean un barra 64, tiene mucho que ver con la forma en la cual IPv 6 configura las direcciones IPv 6. Dicho de otra manera, tradicionalmente, la manera en la cual los sistemas IPv 6 configuraban direcciones era básicamente tomando un prefijo de red y agregando en la parte, los bits menos significativos, básicamente una MAC address, o sea, si se quiere. Ahora alguien me puede decir, bueno, pero las MAC address son de 48 bits. Sí, pero había una propuesta de 64 bits como la de FireWire, una tecnología que quedó en desuso en la práctica. Entonces, ¿cuál fue la lógica acá? Bueno, si nosotros queremos, para que los sistemas tengan una manera fácil de generar una dirección única, el mecanismo que encontramos es de que pongan la dirección MAC en la parte de abajo, bueno, tienen que poder poner la dirección entera. Y si hay sistemas que tienen direcciones de 64 bits, tenemos que usar 64 bits para eso. Ese es el porqué de las subredes de 64 bits. Entonces, ¿qué tiene de especial el valor 64? Nada, básicamente. Es un artefacto de la historia. Esto lo menciono porque seguramente van a leer o van a escuchar mucha gente que lo da a este valor como que fue salido de la galera o que vino del más allá. Bueno, no es el caso. Bien, ahora vamos un poquito a cuáles son las implicancias, porque esto que yo hice hasta ahora, es decir, bueno, comenzar a describir lo que es el direccionamiento IPv 6, describir sus características, intentar compararlo un poco con IPv 4, pero la realidad es que no analicé cuáles son las implicancias en sí de este direccionamiento, comillas, diferente o de un espacio mayor. Bien, bueno, primero, si uno piensa en cómo se hace reconocimiento de redes, básicamente hoy en día, la manera típica de hacer reconocimiento de redes es barriendo todo el espacio de direcciones. ¿Está bien? Fíjense por ahí, para aquellos que trabajen en operaciones o en el área de seguridad, seguramente cuando quieren escanear una red, corren una herramienta como Nmap y lo que hace Nmap es barrer todo el espacio de direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Si uno utiliza en IPv 4 y tiene sus redes que son de 8 bits, eso se hace sin problema, no hay mucho que pensar. Ahora, si ustedes están trabajando con subredes que son de 64 bits, es imposible barrer el espacio de direcciones entero. Entonces, eso es una implicancia. Por otro lado,
existen aplicaciones que por ahí no están preparadas para registrar direcciones de 64 bits. En algunos casos pueden ser, digamos, simplemente software, en otros casos pueden ser inclusive arquitecturas de hardware. Entonces, ahí ya tienen digamos, tienen dos cosas a tener en cuenta. Otra cuestión, y acá viene una gran ironía. Una de las cosas que muy probablemente ustedes hayan escuchado o vayan a escuchar es que parte de la razón de ser de IPv 6 es el uso con IoT, que no podemos tener IoT si no tenemos IPv 6. Irónicamente, si ustedes se fijan en los grupos de IoT de IETF, básicamente, hablando mal y pronto, lo que intentan hacer es malabares para intentar comprimir de alguna manera los encabezados IPv 6 porque son un gastadero de bits que no tienen sentido en dispositivos IoT. Piensen que si uno toma un paquete IPv 6, tiene 32 bytes que se utilizan para almacenar direcciones. ¿Está bien? En dispositivos que tienen tamaño de paquetes muy pequeños, esto es en muchos casos prohibitivo. ¿Está bien? Esto es una ironía porque muchas veces se usa como objetivo de marketing, como argumento de marketing, no, el IoT, y cuando uno se pone a indagar un poquito, no es así. Otras cuestiones relacionadas con el direccionamiento es lo que a veces llamamos en nuestro campo expansión autorizada de redes. Y vamos a lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un ISP, el ISP de ustedes les da IPv 6 y el ISP de ustedes les da un /64, que es, dijimos, el tamaño que utilizan las subredes en IPv 6. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, ustedes quisieran crear subredes? No podrían, porque si todo lo que tienen es un /64 y el tamaño de una subred tiene que ser un /64, no pueden subdividir eso. Entonces, esa cuestión de tener un tamaño fijo para las subredes crea también problemas. Si ustedes quisieran hacer subredes únicamente con un /64, van a tener que empezar a hacer algunas cosas medio raras. Una de las tantas, irónicamente, podría ser terminar haciendo algún tipo de NAT. Fíjense. Bien, otras cuestiones relacionadas a lo que es el direccionamiento. IPv 6, yo mencionaba que tiene un espacio enorme de direcciones y hay direcciones para tirar por el aire, si así se quiere. Entonces, mucha gente esperaba o argumentaba de que, dado que tenemos tantas direcciones públicas, es decir, podemos darle una dirección pública a todo dispositivo que yo conecte a la red. Es decir, en vez de hacerlo como hacemos hoy en día en el mundo IPv 4, que mi ISP me da una única dirección y yo comparto mediante el NAT esa dirección entre todos, lo que podría hacer en el mundo IPv 6 es básicamente dar una dirección pública a cada dispositivo y listo. ¿Está bien? Y mucha gente asume de antemano que si yo tengo suficientes direcciones para darles direcciones públicas a todos los sistemas, en principio voy a tener lo que en su momento se conocía como conectividad extremo a extremo. ¿Y qué es esto de la conectividad extremo a extremo? Si uno va, que serían 30 años atrás, por no decir casi 40 años atrás, a la Internet de aquella época, en aquel momento básicamente no existían cosas tales como los firewall, entonces todo dispositivo que se conectaba a la red de Internet se podía comunicar con todo otro dispositivo que se conectara a la red de Internet. Y eso se lo conocía como algo bueno, o se creía que era algo bueno. ¿Por qué? Porque como no hay NATs, no hay firewalls y demás, yo puedo, si quiero, no sé, desarrollar mi propio protocolo de transporte y si lo desarrollo yo y lo desarrolla el tipo que está del otro lado, lo puedo utilizar sin problemas. Todas esas cajas, esas middle box que se dice en inglés, que coloco en el medio, son para este tipo de cosas, son medio dañinas, ¿sí? O sea, hoy en día solo en muchos casos, solo podés usar protocolos que utilicen TCP y el protocolo y el puerto 443, porque si no el resto, por ejemplo, se filtra. Eso no va muy de la mano con el desarrollo, con que todo el mundo pueda jugar con lo que quiera. Entonces, de ahí venía esa historieta de que este tema de tener conectividad extremo a extremo se lo suponía como algo bueno y que creían que con IPv 6, como ya no iba a tener que haber NATs, íbamos a volver a esa situación de extremo a extremo. Ahora, bueno, primero, eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Por algo simple. Piensen ustedes, ¿realmente es útil o realmente es deseable que todos los dispositivos que ustedes tienen estén disponibles completamente en Internet? Y seguramente la respuesta sea no. El ejemplo más tonto, más simple es, por ejemplo, si tuviera un Smart TV en su casa.
¿realmente es deseable que un Smart TV tenga una dirección pública a la cual cualquier sistema desde Internet pueda llegar? Seguramente no. Bien. Por otro lado, la gran mayoría de los ISPs que dan servicio de IPv6 a clientes colocan dentro de ese router que se instala en sus casas un firewall que solo habilita tráfico saliente, que termina siendo algo análogo a lo que termina siendo un NAT, ¿sí? Si estoy adentro de la red e intento hacer una conexión hacia afuera, la cosa funciona. Ahora, si alguien intenta conectarse conmigo desde afuera hacia adentro, no funciona. Ahora, irónicamente, en IPv6 esto es un poquito, o suele ser un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque, dado que en IPv4 este es un problema que es un problema que ha existido durante un montón de tiempo, existe en el mundo IPv4 un protocolo que se llama UPnP o Universal Plug and Play, que básicamente sirve para que los sistemas que están en una red local puedan comunicarse con el router hogareño y decirle, por favor, abrí tal puerto al exterior para que me puedan entrar conexiones entrantes, para poder recibir conexiones entrantes, ¿sí? Entonces, muchas aplicaciones, Skype, WhatsApp y demás, utilizan este protocolo para comunicarse con el router local, que abra agujeros en el NAT o firewall y que las conexiones entren. En el caso de IPv6, si yo en IPv6 tuviera un firewall en el borde, que es lo normal, también necesitaría este tipo de protocolo. ¿Para qué? Para que los hosts le digan al firewall, por favor, permití las conexiones entrantes que van destinadas a este puerto mío. Ahora, algo sorprendente, si así se quiere, es que la gran mayoría de routers hogareños, por ejemplo, IPv6, no cuentan con este soporte, con el soporte de este protocolo. Entonces, ¿cuál es la moraleja o cuál es la conclusión? Puede darse un caso en el cual ustedes tienen servicio de un ISP que les da tanto servicio IPv4 como servicio IPv6, y sin embargo tienen mejores propiedades extremo a extremo con IPv4 que con IPv6, ¿sí? Entonces, esta cuestión, en resumen, si así se quiere, esta idea de que voy a tener conectividad extremo a extremo con IPv6 no es cierta, no es deseable tampoco, y en muchos casos tampoco siquiera es realizable porque falta el soporte de este protocolo Universal Plug and Play, que en los casos en los que tengo un NAT o un firewall hogareño es indispensable para que esas conexiones entren, ¿sí? Otra cuestión más, un poco relacionada con lo que es el direccionamiento. Hay gente que argumenta y dice, bueno, como todos los sistemas van a tener direcciones globales y no va a haber NAT y normalmente no va a haber un firewall, entonces va a cambiar el paradigma de seguridad. Y vamos a pasar de un paradigma centrado en la red a un paradigma centrado en el host. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir o cuál es el argumento que hace esta gente? Bueno, esta gente lo que de algún modo intenta decir es, hoy en día, todos los controles de seguridad están centrados en la red. Por ejemplo, tengo firewall en la red, tengo un sistema que filtra paquetes en la red y demás, y no en el host en el extremo. Y eso va a cambiar y ahora ya no se va a hacer más en la red, sino que lo va a hacer el host mismo. Un ejemplo sería, vamos a eliminar los firewalls que están basados en la red para reemplazarlos por firewalls personales o basados en el host. ¿Qué creo yo respecto de esto? Que es otro mito también. Primero porque ambas cosas en realidad son mentira. Primero, el paradigma de seguridad, si se lo quiere llamar de alguna manera en IPv4, es mixto, ¿sí? Uno tiene firewalls basados en host y tiene firewalls basados en red. A veces tienen distintos sistemas de EDR o de antivirus o de distintas cosas, o de prevención de intrusos, en algunos casos basados en red, en otros basados en host, y en muchos casos ambos, ¿sí? Entonces, el paradigma de seguridad de IPv4 es mixto, no basado en la red. Por otro lado, no hay motivo alguno para esperar que esto cambie con lo que es IPv6. Entonces, esto, de vuelta, creo que es un mito, algo que se argumenta, pero que no es y tampoco va a ocurrir. Bien, hasta acá básicamente recorrimos un poquito lo referido a lo que es el direccionamiento, ¿sí? A grandes rasgos, cómo es el direccionamiento IPv6, cuáles son las implicancias que tiene y cuáles son algunos de los mitos relacionados. Ahora vamos a pasar a lo que tal vez sea el segundo tema más importante de lo que es IPv6, ¿sí? Que es la estructura de los paquetes. ¿Cómo es la estructura de un paquete IPv6? Bueno, yo obviamente unas diapositivas atrás les mostré una sintaxis para el encabezado IPv6. Y alguno me puede decir, bueno, pero me mentiste porque acá me estás mostrando otra cosa. Bueno, no es el caso.
En esa diapositiva anterior que tenía con la sintaxis del protocolo IP versión 6, lo que yo mostraba era la sintaxis del encabezado mandatorio, ¿sí? ¿Qué ocurre en IP versión 6? Lo que se hizo para el protocolo IP versión 6 es eliminar la posibilidad de opciones, si se quiere, en el encabezado mandatorio. Es decir, en el mundo IP versión 4, yo tengo un encabezado IP versión 4 y yo le puedo agregar opciones a ese encabezado. Es decir, es un encabezado de tamaño variable. ¿Qué se hizo en IP versión 6? Se hizo algo diferente. Se dijo, mira, el encabezado base mandatorio no va a tener soporte de opciones ninguno, que es este que ven acá en azul. Si por algún motivo necesitaras opciones, eso lo vas a agregar, esas opciones las vas a agregar en los denominados encabezados de extensión, que son estos que ven acá en el medio. El primero en celeste es el Hop by Hop Options, Destination Options, y al final tienen el payload, si se quiere, lo que estamos transfiriendo, que es un paquete TCP. Entonces, ¿cuál es la idea? Si cuando estoy enviando un paquete necesito incluir opciones, agrego estos encabezados de extensión en el medio y luego agrego el payload. La idea, o una de las ideas es, primero, con este diseño, era simplificar el encabezado base, porque en principio las opciones se supone que son algo poco frecuente. Entonces, decir, no compliquemos el protocolo base por algo que es, digamos, opcional, valga la redundancia. Y por otro lado, dado que las opciones se incluyen en estos encabezados de extensión que tengo acá, yo puedo agregar tantas opciones como quiera. ¿Por qué? Porque si quiero más opciones, agrego más encabezados en el medio y problema solucionado. Una cuestión que hay acá complicada es que para agarrar pero si yo quiero, por ejemplo, procesar este paquete y llegar aquí arriba, llegar a procesar este encabezado TCP, yo necesito procesar uno por uno todos estos encabezados. Proceso el encabezado base, salto al siguiente, ahora me fijo en este, veré qué longitud tiene y en base a eso salto al siguiente, etcétera, etcétera. Para aquellos que tengan un background en programación, esta es una estructura de tipo lista enlazada, ¿sí? Una linked list de los cursos de programación que pueden haber hecho, que empiezan por el primer nodo y tienen que ir saltando con punteros, pasando nodo por nodo, ¿sí? La lógica es básicamente esa. Ahora, ¿qué implicancias tiene esta estructura? Bueno, primero, los paquetes, en particular obviamente los que tienen opciones, terminan siendo mucho más complejos. Y esto a las pruebas y a la data me remito. Si ustedes chequean en Internet, buscan en Internet vulnerabilidades IP versión 6, van a ver que una cantidad terriblemente grande de vulnerabilidades son relacionadas con sistemas que básicamente procesan mal los paquetes que tienen opciones. Alguno me dirá, y bueno, pero eso es un error de programación, no es un error de diseño. Correcto, pero evidentemente el procesamiento de opciones es algo que cuando uno analiza qué tal se han comportado las implementaciones reales en esa materia, es muy mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que labura o que trabaja en el área de operaciones asocia encabezado de extensión con vulnerabilidades. Lo cual, obviamente, no hace falta pensar mucho para concluir que mucha gente los va a terminar filtrando estos paquetes. Otra cuestión que yo la mencionaba recién es que dificulta la obtención de información de capa 4 por sistemas intermediarios. ¿Y a qué voy con esto? Supongamos que yo soy un proveedor de servicio Internet y tengo un ataque de negación de servicio, entonces digo, bueno, necesito filtrar todos los paquetes que vienen desde tal prefijo y van destinados al puerto, no sé, 123. Para poder identificar esos paquetes tengo que ir hasta el encabezado de transporte, ¿sí? Que es donde está el número de puerto. Ahora, si recuerdan la diapositiva anterior, eso me va a implicar saltar por encabezados y encabezados. Y eso quiere decir que hay sistemas que cuando intentan hacer eso, en algunos casos tienen una baja en su performance, es decir, baja la tasa con la que pueden manejar paquetes, básicamente. Y en otros casos directamente no lo pueden hacer. Entonces no logran hallar la información de puerto y tienen que actuar a ciegas y decir, dejo pasar los paquetes o los descarto, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que hay un soporte muy, muy limitado de opciones en Internet, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes envían paquetes a lo que es la Internet pública utilizando opciones, es bastante probable que los paquetes no lleguen a destino porque en algún punto de la red en el medio hay alguien que dice, este tráfico no me gusta y lo tiro, ¿sí? Lo descarto.
Es lógico, ¿no? Estos paquetes con opciones no tienen un uso concreto hoy en día, son problemáticos y por ende no se usa y es problemático, es decisión simple para el operador, es decir, los descarto. Y más implicancias. El soporte de IPsec, básicamente, que es lo que muy probablemente algunos utilicen, por ejemplo, para hacer túneles, VPNs, por ejemplo, en algunos casos, utiliza el mecanismo de encabezados de extensión, ¿sí? Entonces, si vamos a lo que yo describí en la diapositiva anterior, de que muchas redes filtran los paquetes que utilizan encabezado de extensión, acá no es tan difícil concluir lo siguiente. Está bien, IPsec utiliza encabezados de extensión y vos me estás diciendo que los encabezados de extensión en muchísimos casos se descartan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en que en muchos casos el IPsec no te va a funcionar, básicamente. Entonces, en esos casos que utilizábamos básicamente, que utilizábamos IPsec para realizar una VPN, lo que nos va a ocurrir es que tendremos que utilizar otra cosa. Por ejemplo, tendremos que utilizar una VPN que utilice SSL, TLS o cosas de ese estilo. El hecho de mencionar este tema en particular es porque irónicamente van a también encontrar artículos que dicen no, va a haber mayor uso de IPsec con IPv 6 y es, no, lo contrario. IPsec de hecho funciona mal con IPv 6. ¿Bien? Punto siguiente del cual hablamos, calidad de servicio, ¿sí? Ya les decía que hay gente que argumenta que con IPv 6 hay mejor calidad de servicio. Ahora, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, haciendo la historia bastante corta, la idea es la siguiente. Como es tan difícil encontrar información de capa 4, es decir, la información de la capa de transporte en los paquetes, quienes diseñaron el protocolo IPv 6 colocaron un campo, el flow level, que lo vieron en esa diapositiva con la sintaxis que yo mostré antes, que supone que identifica de manera unívoca flujos de información. Le hace, si tengo una conexión de este sistema a este sistema, todos los paquetes correspondientes van a tener un valor determinado en el flow level y mirando solo ese campo yo podría identificar paquetes de una misma conexión. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Este campo se definió hace muchos años y durante añares, y ahí estoy hablando más de 10 años, no se lo utilizó para absolutamente nada. Entonces, en muchísimos casos ni siquiera se lo usa y como no lo usan quienes envían información, tampoco lo pueden usar quienes tienen que procesar paquetes. Por otro lado, la calidad de servicio no tiene que ver únicamente con identificar flujos, porque en IPv 4 yo de hecho puedo identificar los flujos mirando las direcciones IP y los números de puerto, sino que tiene mucho que ver con la manera en la cual yo proceso los paquetes, cómo los puedo priorizar, por ejemplo, agregarle o quitarle confiabilidad, no sé, lo que fuera. Y IPv 6 no tiene absolutamente nada para esto, no tiene nada diferente en lo que tiene que ver al procesamiento de los paquetes. Por ende, no hay forma alguna en que IPv 6 pueda dar mejor calidad de servicio. Es un mito completo este. Otro tópico, configuración automática, ¿sí? Básicamente pueden, de los mismos lados o artículos o personas o libros donde pueden haber leído o escuchado muchos de estos mitos anteriores, también pueden leer cosas tales como que IPv 6 es plug and play, ¿no? Que es, yo enchufo mi sistema a la red y se configura solo. Y el que lo piense un poco puede decir, bueno, sí, pero en IPv 4 es lo mismo, o es que alguno de ustedes configura su equipo o le configura una dirección IP manualmente cuando se conecta a Internet. Este tema, que es obviamente un argumento de marketing, data de los años 90, básicamente, cuando no existía DHCP. Entonces, vamos a la era pre-DHCP, donde la única manera de configurar las direcciones era manualmente, y claro, si tenías cualquier mecanismo para configuración automática, podías jactarte de que tu protocolo era plug and play. Entonces, cuando IPv 4 incorporó DHCP, se puede decir que se hizo plug and play. Pero al día de la fecha, ambos protocolos, IPv 4 y IPv 6, tienen esta característica, básicamente. En el caso de lo que es IPv 6, existen dos protocolos para lo que es configuración automática. Slack y lo que es DHCP versión 6. Slack es mandatorio, quiere decir todo sistema que soporte IPv 6 tiene que tenerlo, mientras que DHCP versión 6 es opcional. Quiere decir, algunos sistemas lo utilizan, algunos sistemas no. Android, por ejemplo, no implementa DHCP versión 6. Y por ende, esto termina siendo un área problemática, ¿sí?
problemática porque tengo dos protocolos y no todo el mundo soporta ambos. ¿Qué podemos decir de estos dos protocolos, Slack y DHCP versión 6? El primero es, si se quiere, lo más parecido a la anarquía en materia de autoconfiguración, ¿sí? Es un protocolo Slack que está basado en mensajes ICMP versión 6 y la idea es que los routers que están conectados a una red anuncian todo el tiempo información de configuración. Los sistemas la escuchan y con esa información hacen lo que quieren o lo que pueden o lo que tienen ganas de hacer. Por ejemplo, para configurar direcciones, escuchan cuál es el prefijo que se está utilizando en esa red local y ellos mismos se autoasignan direcciones. En el caso de lo que es DHCP versión 6, salvo detalles, es básicamente lo mismo que pueden conocer del mundo IP versión 4, es decir, está basado en paquetes UDP y básicamente es un protocolo un poco más de en serio, si así se quiere, para lo que es configuración, es decir, soporta casi todas las opciones que se les pueda ocurrir. Opción de proxy, de servidor NTP, de lo que quieran. Ambos protocolos tienen modelo push y pull. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo conectar un sistema a la red y le pido información a los routers, eso sería pull, o también tienen modelo push, que es los routers localmente, con cierta periodicidad, anuncian la información en la red local. ¿Sí? ¿Qué problemas tienen estos protocolos? Bueno, ni Slack ni HCP tienen todo lo que uno quisiera que un protocolo tendría. Por ejemplo, Slack no te permite configurar información como un servidor NTP o un HTTP proxy. Y es más, durante muchísimo tiempo no tenía soporte para configurar un servidor, un resolver DNS, que es una locura si alguno lo piensa. DHCP tiene casi todo, con la excepción de que no te permite configurar una ruta o router por defecto. Alguno puede decir, ¿cómo podés tener un protocolo de configuración que no te deja configurar un router por defecto? Si es casi de lo más elemental. Bueno, ahí es un área donde tiene mucho que ver problemas políticos dentro de IETF, básicamente. Gente de HCP que bloqueaba features en lo que es Slack y viceversa. Pero el resumen o lo que pueden sacar en limpio de estos dos protocolos es de que, tristemente, ninguno de los dos tienen todo lo que uno quisiera que tenga, un protocolo de configuración, y que el soporte no es parejo en los dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? En muchas redes, si ustedes quieren soportar a la mayoría de los tipos de dispositivos que existen, lo que terminan que hacer terminan teniendo que utilizar ambos, Slack y DHCP versión 6. Y alguno me dirá, pero eso es una locura, tengo dos protocolos para hacer la misma cosa. Sí, pero es lo que hay, básicamente, como quien dice. Bueno, esto lo acabo de mencionar básicamente. En muchos casos necesitamos desplegar ambos protocolos. Esto es problemático para la operación. En algunos casos ambos protocolos pueden estar dando información contradictoria. Entonces, uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacen los sistemas? ¿Usan la de uno o la de otro? Bueno, ni siquiera existe consenso en eso. Hay sistemas que ante conflictos usan la información de DHCP, hay sistemas que ante conflictos usan la información de Slack. Es un área fea. Y lo irónico del caso es que la parte de autoconfiguración mucha gente la utiliza como argumento de marketing, cuando para quienes estamos en el área decimos tal vez una de las áreas más feas del protocolo IP versión 6 sea la parte de configuración automática. ¿Sí? ¿Qué hay de la seguridad mencionada con estos dos protocolos? Bueno, la cosa más elemental que uno puede decir, o dos cosas que uno puede decir, es la siguiente. Si utilizo dos protocolos, obviamente la seguridad va a empeorar. ¿Por qué? Porque ahora incrementé la superficie de ataque, ¿sí? Entonces tengo dos protocolos para hacer la misma cosa y el atacante puede utilizar cualquiera de los dos para atacarme. Si necesito utilizar e implementar controles de seguridad, voy a tener que aplicarlos a ambos protocolos. Y no solo eso, como ambos protocolos, por cuestiones lógicas, utilizan paquetes IP versión 6, el tráfico, por los encabezados de extensión, por la fragmentación y demás, puede ser muy complejo. Entonces, lo que van a encontrar es que muchas de las soluciones que hay en el mercado, que en teoría permiten mitigar problemas de seguridad en Slack y DHCP, en la práctica son terriblemente fáciles de evadir. ¿Está bien? Ahora, hablemos de seguridad en lo que tiene que ver con IP versión 6, ¿sí? De manera, si se quiere, más general. La primera es de que IP versión 6 es más complejo de lo que es IP versión 4.
Complejidad es siempre enemiga de la seguridad. Tengo algo que es complejo, es más difícil entenderlo, es más difícil hacer un montón de cosas, por ende, es más difícil segurizarlo también. Por otro lado, y algo relacionado, tenemos menos experiencia con IPv 6 que con IPv 4. Entonces, ajeno a las características intrínsecas del protocolo, si conozco menos algo, voy a tener un problema mayor a la hora de segurizarlo. Si por otro lado miramos las implementaciones, no es tan difícil sacar la conclusión que las implementaciones de IPv 6 son menos maduras. ¿Por qué? Y porque hacen menos tiempo que vienen dando vueltas. No es que el código de IPv 4 fue mejor originalmente. Fue tan malo como el de IPv 6, pero estuvo más tiempo dando vueltas, por ende se encontraron más problemas y se solucionaron más problemas. Cosa que no ocurrió con IPv 6. Tenemos menor soporte para productos de seguridad en IPv 6 que en IPv 4. Esto es importante también porque si ustedes trabajan en la industria, al final del día, más allá de las características intrínsecas de una tecnología, lo que necesitan son cajas o software de algún tipo que me permite implementar controles. No tengo básicamente esos dispositivos, no puedo aplicar controles. Otro aspecto más que uno puede agregar a eso, la red Internet en su conjunto va a ser mucho más compleja. ¿Por qué? Porque voy a tener IPv 6 coexistiendo con IPv 4, mayor uso de túneles, uso de distintos tipos de traductores de red, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí vas a tener un sistema que, en teoría, es un sistema IPv 6 comunicándose con un sistema IPv 6, pero en la práctica, en el medio, hay un traductor de red y en realidad es un sistema IPv 6 comunicándose con un sistema IPv 4. Y tal vez puedas o no encontrarlo eso. Entonces, la red va a ser más compleja, más insegura, pero no solo va a ser complejo desde un punto de vista de seguridad, hacer troubleshooting de problemas de red también va a ser más complejo. Existen pocos recursos humanos bien capacitados, esto también es obvio. Hablas con cualquier ISP, cualquiera que trabaje en un ISP tiene años y años de experiencia con IPv 4. Si piensan lo mismo en el área de lo que es IPv 6, seguramente no. Por ahí leyeron algo, por ahí probaron algo, pero sí, ciertamente no van a tener el mismo grado de experiencia. Y si uno, de vuelta tampoco, no requiere mucho trabajo, sacar la conclusión que si yo sumo, hago la sumatoria de todos estos temitas que acabo de discutir, la conclusión es un poco que la situación empeora, no que mejora. Pasamos entonces a las conclusiones y a las posibles preguntas que puedan tener. La primera es que existen muchos mitos en torno a lo que es IPv 6. Yo les mencioné alguno, el mito de que tiene mejor calidad de servicio, que tiene mejor seguridad, que va a cambiar el paradigma de seguridad de centrado en la red a centrado en el host. ¿Qué más teníamos? Que va a haber conectividad extremo a extremo, que el tamaño de los paquetes hace que el procesamiento sea más rápido, que IPv 6 es esencial para el despliegue de IoT o el Internet de las cosas. Y la realidad es que lo que sucede es que cuando analizamos cada una de estas aseveraciones o estos mitos, porque es lo que a la práctica son, vemos que cuando uno hace un análisis técnico no cuesta mucho desmantelarlos o básicamente sacar la conclusión de que son eso, mitos y no cosas reales. Esto no es menor, ¿sí? Más allá que alguno puede decir, bueno, era alguien de marketing o bueno, yo sé que no es así, pero ¿cuál es el problema? El problema con esto es de que lleva a consecuencias negativas. La gente termina desplegando el protocolo IPv 6 en distintos lados o intentando controlar la seguridad en lo que es el protocolo IPv 6 con expectativas inadecuadas. Lo que usualmente tiene como contrapartida de que se hace mal, básicamente. Y el paso siguiente y el resultado en general son dolores de cabeza de algún tipo. La conclusión final, si así se quiere, de esta presentación, previo a las preguntas, es que es necesario realizar un buen análisis de IPv 6 previo a su despliegue. Y acá me permito hacer una aclaración porque no me sorprendería que alguno diga, fui a la presentación, al webinar de IPv 6 y al final es malísimo, ni loco lo pongo en mi red o algo así, podría ser una conclusión de algunos, pero nos guste o no, lamentablemente IPv 6 es lo único que tenemos sobre la mesa para permitir que la red de Internet siga creciendo. Es decir, es lo único que tenemos sobre la mesa para poder tener más direcciones. Entonces, el despliegue de IPv 6 es inevitable. No es algo que uno puede decir, no, esto es tan malo que no lo voy a hacer.
sino tal vez la conclusión debería ser, la verdad que esto no es bueno, pero lástima, voy a tener que desplegarlo igual. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer un despliegue lo mejor posible y lo más seguro posible? Bien, entonces ahí es donde entra en juego analizar todos estos problemas, no simplemente para amargarnos el día, sino justamente para que sea un punto de partida para analizar posibles soluciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tenemos un grupo de gente que tiene que rendir un examen, así que eventualmente si alguno de ellos quiere hacer una pregunta, por favor la puede hacer ahora, la puede poner en el chat, puede abrir el micrófono como quieran. Después contestamos la de Pablo Madoeri. No sé si hay alguna pregunta ahí en medio. Dale, Fernando. No sé por dónde llegó las preguntas. No, espera. Espera un Está. cachito. Fernando Román quería hablar, Ahí está. que ¿Qué habrá el tal? micrófono. Buenas tardes, gracias. Le quería preguntar, muy buena la presentación, pero le quería preguntar qué consejos se le da a un ISP que quería desplegar IP versión 6, tanto con el prefijo asignar como con la parte de seguridad, ¿no? O sea, supongamos ponemos una ONT Huawei que va a manejar todo el ruteo de la casa del cliente con IP versión 6. Bueno, ¿cuál sería el modo correcto de configurarla, ¿no? Para no tener problemas. Gracias. Bien, la solución, digamos, esto obviamente tiene mucho más detalles, pero si querés, si te tuviera que dar así 2 o 3 consejos, te diría, la primera cosa, poné en los routers hogareños, de la misma manera que para IPv4 tenés un NAT, para la parte IPv6, mi recomendación es que pongas un firewall conectado, un firewall stateful, si así querés, que solo permite conexiones salientes. ¿Por qué? Vos no querés que tus usuarios con IPv6 tengan algún tipo de ataque que no tenían con IPv4. Entonces no querés que desde el exterior un atacante pueda llegar al Smart TV o a lo que fuera. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, si querés ir un poquito más lejos del usuario, ¿sí? Ahí lo que te diría, la cosa, si querés, principal es poner mucha atención a cuáles son las características y propiedades de tu equipamiento a la hora de procesar paquetes IPv6 que utilizan encabezados de extensión. ¿Por qué? Porque es muy probablemente que actualmente, al menos para IPv4, vos estés utilizando filtros, y si querés hacer lo mismo con IPv6, un atacante, utilizando opciones, pueda o bien evadir tus controles o bien generarte un estado de denegación de servicio. Entonces, esas serían, uno, si querés, por el lado más del cliente, router, firewall stateful del lado del cliente, y del lado de lo que es ILSP, mucho ojo con el procesamiento de los paquetes con extensiones. Fíjate cómo se comportan tus dispositivos con esos paquetes, y de acuerdo a eso, tal vez puedas tener que tomar la decisión de decir bloqueo los paquetes que tienen encabezado de extensión. Bárbaro, y no dijiste nada en la presentación tampoco del prefijo asignar. Viste que siempre hay una pelea. A ver, la decisión de prefijos es una decisión que en algún punto es política y que son intereses contrapuestos. Yo lo diría de esta manera, para no estar ni de un lado ni del otro, yo te diría que si asignás como ISP algo que esté entre 48 y más de 64, está bien. Un 50 y pico, barra 56, ponele, podría estar bien. Entonces, no estás en el barra 64, que eso es, tus usuarios no van a poder siquiera hacer sus redes, pero tampoco les vas a asignar un barra 48, que alguno me podría decir, pero ¿qué usuario típico hogareño va a querer tener 65K subredes? Entonces, sería un barra 50 y algo lo que te sugeriría. Ni 64 ni 48. Muchas gracias, Fernando. De nada. Bueno, hubo un montón de mensajes, pues ahí, como dije, había un montón de participantes que bueno, son alumnos de mi materia, tienen justo hoy un examen ahora, así que por eso han partido. En general eran, bueno, después lo puedes leer, pero es un mensaje de agradecimiento y demás.
digamos, había una pregunta al principio, es ¿para cuándo viene IPv7? De Pablo Madoeri. O sea, ¿se va a hacer una nueva versión de IP? ¿Se espera con esta tan buena experiencia? Me encanta dar buenas noticias, como quien dice, ¿no? A ver, el valor IP versión 7, hasta donde recuerdo, ese valor está utilizado de todas maneras. El siguiente valor en orden de versiones que estaba libre era el valor 10. A alguien se le ocurrió el año anterior sacar un draft de IETF con IP versión 10, lo cual llevó a mucha gente con la que había hecho consultoría. Fernando, ¿qué es esta IP versión 10? Recién estamos desplegando IP versión 6 y ahora sale IP versión 10. Yo creería que probablemente ninguno de nosotros veamos, salvo que la biología tenga algún otro tipo de novedad para nosotros, yo creería que ninguno de nosotros va a ver otra versión de IP. Y creo que nos deberíamos considerar bastante satisfechos si llegáramos a ver una internet con 100% de IP versión 6 y nada de IP versión 4, yo creo que podemos bajar la persiana y darnos por contentos. Yo no sé si soy tan positivo como para decir que voy a llegar a verlo eso. Bueno, yo aprovecho a hacer un pequeño comentario sobre el tema del despliegue de IPv6, cosa que hemos visto nosotros, digamos, en unas tareas de investigación que hemos hecho sobre los proveedores de contenido. O sea, básicamente, hoy en día la mitad de los proveedores de contenido está en IPv6 y la otra mitad solamente en IPv4, ¿no? Y hay un porcentaje de solapamiento, digamos, o sea, importante, digamos, de ese 50% que está en IPv6, habrá, digamos, el 80%, o sea, en números totales. El 40% de los proveedores de la red de proveedores de contenidos están en IPv6 y IPv4. Un 10% solo IPv6 y un 50% solo IPv4. Así que estos son datos de hace un par de años atrás, pero básicamente estaba estabilizado así hace unos 3, si uno se iba 3 años para atrás, se mantenía en esa proporción. Con lo cual, bueno, no son buenas perspectivas todavía para dejar IPv4. O sea, IPv4 me parece que va a durar un tiempito más y como decís vos, Fernando, no creo que seamos realmente que la biología nos dé para ver otra cosa. Bueno, yo tenía una... Dale. Sí, yo les quiero hacer un comentario que es... a veces yo tengo si se quiere, esta perspectiva para abordar temáticas técnicas, digo, ¿no? Uno puede abordar una temática desde un punto de vista marketinero e intentar hacer que la gente quede feliz, decir, che, qué bueno esto, qué lindo va a ser poner esto en mi red, que supongo que la gente que se dedica a las ventas o al marketing es su razón de ser en algún punto, pero creo que quienes estamos en el área de tecnología, esto tenemos que hacer un análisis, si se quiere, a conciencia, ¿no? Y cuando uno hace un análisis técnico del protocolo, saca las conclusiones que termina sacando. Digo, no es que uno, no es que tengo, si se quiere, afición por tirar bombas, básicamente, o venir con pálidas, sino que lamentablemente, y creo más, que creo que con tanto marketing a veces que hay alrededor de determinadas tecnologías, como es, por ejemplo, el caso de lo que es IP versión 6, yo creo que ahí justifica mucho más hacer un análisis y también elaborar en por qué uno dice lo que dice, ¿no? Claro, sí. Bueno, y tenía una pregunta que me surgió un poco de tu presentación, porque hay toda una discusión respecto de lo fijo y lo variable, ¿no? Fijo versus variable. Por ejemplo, en el largo de las direcciones o en el largo de la parte de red, la parte de host, o en el caso de los encabezados mismos, ¿no? Digamos, esta es una conclusión mía, al parecer las cosas fijas son mejores porque son más predecibles, podés hacer menos líos que las cosas variables. Pero sin embargo vos criticaste bastante el largo fijo de direcciones IP y, no sé, bueno, al menos me dio esa impresión.
Y la verdad que a mí, digamos, me parece que eso sería una cosa buena, ¿no? Que la dirección IP sea un largo fijo. Bueno, no sé, ¿cuál es un poco tu visión sobre esto? Sí, bueno, respecto de lo fijo versus variable, hay, si se quiere, dos o al menos dos áreas, dos ángulos de los cuales uno puede abordarlo. Primero es digamos, cómo terminan siendo las implementaciones resultantes. Dicho de otra forma, si uno quiere implementar algo, el soporte de algo en hardware, siempre es mucho más amigable todo lo que sea predecible y de tamaños fijos que lo de tamaño variable, ¿sí? Para muchas arquitecturas de hardware, si vos tenés cosas que son tamaños variables, eso es en algunos casos imposible de hacer, ¿sí? O carísimo de hacer, de alguna manera. IPv 6 se diseñó en los años 90, en los cuales, en general, todos los routers utilizaban una CPU de propósito general, es decir, en una época en la cual el procesamiento de los paquetes se hacía en software, que nada tiene que ver con lo que se hace hoy en día, que es lo contrario. Hoy día se procesa todo en hardware por las tasas de transferencia que manejamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay una realidad que digo que más allá que uno le puede gustar, bueno, que todo tenga más flexibilidad y demás, a la hora de implementarlo, todo lo que es variable no es fácil de llevar al hardware, al menos a determinadas arquitecturas de hardware. Ahora, respecto de lo que es el direccionamiento, ¿sí? Hay dos temas ahí. En mi argumento, si así se quiere, en contra, no es del tamaño de las direcciones en sí, de la longitud, digo, si definiste que sean de 128, que sean de 128, por ejemplo, pero sí hago un poco un análisis en contra de el tamaño de las subredes, ¿sí? Digo, hoy está especificado que todas las subredes tienen que ser un /64. Así pongas un sistema o pongas 5000 sistemas. Y creo que si bien tiene practicidad en algunas cosas, porque vos decís, bueno, listo, la subred no tengo que hacer mucha menos máscara y demás, en algunos casos es más fácil, pero creo que también tenés casos en los cuales vos, si lo que tenés asignado termina siendo yo por ejemplo tengo servicio con un ISP de Buenos Aires que tiene soporte IPv 6, ¿cuánto me asigna? Un /64. Ahora, digo, si yo quisiera hacer subredes en mi casa, obviamente yo soy un usuario técnico, ¿no? Un usuario no técnico no sabe ni lo que es una subred y está bien que así sea. Ahora, en mi caso, siendo un usuario técnico, quisiera hacer subredes, no puedo. Entonces, fíjense, ¿y por qué? Porque mi proveedor me da un /64 y como el tamaño de las subredes tiene que ser un /64, eso no lo puedo particionar. Entonces, digo, fíjense en algún punto la ironía que estamos con un protocolo que en teoría tiene direcciones, o las tiene, verdaderamente direcciones para tirar por el aire, y sin embargo me encuentro que no puedo hacer subredes en mi casa. Entonces, ahí es donde digo que si el tamaño de las subredes fuera variable, eso tal vez se podría hacer. Ahora también hay otro argumento que no hay que ignorar. Uno dice, ¿por qué mi proveedor me da un /64 y no me da un /120? Y porque es lo mínimo me da lo mínimo que me puede dar. Y alguien podría hacerse esta pregunta. Y bueno, y si fuera variable, ¿no podría llegar el caso que tu ISP te da una única dirección? Y tal vez, ¿no? El ISP en muchos casos te da lo mínimo que puede. Como tenemos ese límite del 64, entonces vos sabés que, bueno, lo mínimo que te va a dar es un /64. Si flexibilizáramos por completo, en teoría podrías por ahí hacer subredes como vos quisieras, que sería una ventaja, pero también en teoría tu ISP podría decir, pero entonces no me hace falta darle un /64, le puedo dar una única dirección IP y listo. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? Tu ISP te da una dirección y ¿qué terminas haciendo en tu casa? NAT nuevamente. Sí, 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 es claro que es problemático. Pero bueno, ahí habría eventualmente un espacio, dado que Firewire, yo la verdad no sabía eso, que Firewire tenía 64 bits, pero dado que no se usa, se podría hacer una RFC que cuando usas Ethernet aproveches los bits que te quedan para hacer subnetting, ¿no? Por ahí. Yo lo hice, de hecho. Yo escribí el RFC 7217, que hablando mal y pronto, sin entrar en detalles, lo que dice es, cual sea el largo de prefijo que se usa en esa red,
lo que hace es meter ahí un valor aleatorio y punto. Si lo único que necesitas vos para tener la única característica que necesitas en una dirección de red es que sea única. Obviamente, el motivo por el cual se generaban las direcciones poniendo la dirección MAC en el identificador de interfaz es porque, en teoría, las direcciones MAC son únicas. Entonces, era una manera fácil de decir, bueno, si sé que este valor es único, entonces sé que no van a haber dos sistemas que utilicen el mismo valor. Hoy día ni siquiera es eso, porque tenés fabricantes que está probado que reutilizan las mismas direcciones MAC en múltiples equipos. También tenés los casos de virtualización, donde las direcciones de red son virtualizadas, entonces también están siendo aleatorizadas. Entonces, hoy no tiene razón de ser eso. Claro, claro. A ver, perdón, déjame ver si había... sí, la estamos grabando la charla para los que preguntan. Después va a estar disponible la grabación dentro de un tiempito, pero sí, como siempre la grabamos y disponibilizamos todo. Aprovecho también para hacerte una pregunta más. Creo que habías dicho que DHCP versión 6 no te da rutas por defecto, Exacto. ni ruteo en general. Ahora, ¿eso no lo cubre ICMP versión 6? ¿No podrías cubrir por ese lado? Sí, ahora, ¿cuál es el tema? Supongamos que yo soy un usuario, o no soy un usuario, soy un ISP. Digo, mira, yo quiero, la verdad, ¿qué protocolo en particular utilizo? No me interesa. Lo que quiero es, digo, mira, quiero un protocolo de configuración que te permita hacer esto. Quiero que te dé la data de un servidor DNS, que utilices el resolver para mapear nombres en direcciones. Quiero que te dé ruta por defecto y quiero que te dé, por ejemplo, información de servidores NTP. ¿Está bien? Entonces, vos vas y te pones a analizar. ¿Puedo hacer eso con DHCP? Parte, no todo. ¿Por qué? Porque DHCP no me deja mandar rutas. Ok, listo, DHCP no me sirve. ¿Puedo hacer todo eso con Slack? Tampoco. Slack te deja mandar el servidor DNS, te deja mandar la ruta, pero no te deja mandar ni servidores proxy ni servidores NTP. Entonces, vamos a decir, bueno, tengo dos, ¿sí? Este no me da todo lo que necesito y este no me da todo lo que necesito. ¿Qué hago? Y tenés que usar los dos solapadamente para que se complemente y tener la parte de ambos que te interesa tener. Ahora, la conclusión o el análisis que digo no es súper entendible, alguien te puede decir, pero pucha, realmente estuvieron 20 años para diseñar un protocolo de configuración que no tengo dos, pero ninguno de los dos me da todo lo que necesito. Y sí, es real eso. La realidad es que lo que es autoconfiguración es, si quieren ver un poquito detrás de bambalinas, durante mucho tiempo fue una pelea política entre lo que es Microsoft y lo que es Google. Entonces, Microsoft era pro DHCP versión 6, porque obviamente es mucho más amigable con los entornos Enterprise, donde Microsoft se mueve normalmente, y Google, por otro lado, era el quien reemplazaba, el que apoyaba todo lo relacionado con Slack. Entonces, Microsoft te decía, yo todo esto en Slack no lo voy a soportar, y Google te decía, listo, yo no soporto DHCP versión 6. El único cambio que yo, de hecho, conozco cómo fue la cuestión, es que hubo, no voy a mencionar el nombre, pero hubo un proveedor, un ISP muy grande de Estados Unidos, que fue a Microsoft y le dijo, mira, yo tengo toda esta red, si vos no ponés soporte para DNS en Windows, te dejo de comprar. Y ahí, esa no es la historia oficial, obviamente, pero ahí es donde mágicamente apareció el update no sé cuánto, que ahí Microsoft pasó a soportar el tema de información DNS en Slack. Ahora, si vos tuvieras, te doy un ejemplo concreto, vos me decís, mira, yo tengo que hacer la red de un campus y probablemente vas a decís, quiero soportar la mayor cantidad de sistemas que se pueda, vas a tener que soportar ambos seguramente. No solo eso, les doy un ejemplo, no sé, Telecentro, por mencionarles un ISP concreto para dar nombres, vos agarras un router de los que te da Telecentro y te provee la configuración tanto en DHCP versión 6 y en Slack. ¿Y cuál es una de las conclusiones? Tus sistemas configuran el doble de direcciones. ¿Por qué? Porque una la configuran por Slack y una la configuran vía DHCP versión 6. Y una de esas no se usa, porque ¿para qué vas a usar dos? Digamos, si tenés las direcciones que se usan para lo mismo, hay una que no tiene razón de ser. Entonces,
Esto tiene mucho de, digamos, a veces es algo que yo, digo, habiendo participado de IETF, no tardé tanto en sacar la conclusión. Muchas de estas cosas a veces uno quiere analizar exclusivamente los aspectos técnicos, que ojalá fuera así el caso, ¿no? Decir, bueno, supongo que todo esto se hizo así porque encontraron que era lo mejor. Y cuando vos ves eso, y aparte tuviste la experiencia hasta con propuestas propias de cómo la cosa se va moviendo, y muchas veces lo que, bueno, pero creo que por ahí, poniéndolo más general, es en la vida, así, ¿no? Lo que termina triunfando no necesariamente es lo mejor, sino que el que tuvo consenso, el que pudo, el que convenció, el que algo. Yo creo que en todos los órdenes casi se puede aplicar eso. Sí, sí. Recién habían levantado la mano. Sí, ahí está, Fernando. Fernando Román. Sí, ¿qué tal? Te escuché cuando hablaste el ejemplo de Telecentro y automáticamente me salió una duda. No entendí eso de que tenés por DHCP y por Slack. O sea, uno en la ONU Huawei, más allá de que le haces el Prefix Delegation, o sea, la WAM la toma por DHCP, el Prefix Delegation también por DHCP. Después, por lo que vos explicaste, los dispositivos Android, convendría levantar solo el Slack para la parte LAN. ¿Puedo decir que también prenden DHCP en la parte LAN? Eso no lo entendí. Sí, vos agarrás un router, no me acuerdo la marca, pero agarrás un router de Telecentro, de lo que es la interfaz LAN, ahí tienen habilitados los dos protocolos, Slack y DHCP. Entonces te doy un ejemplo más concreto. Ubuntu, por ejemplo, que es el sistema que estoy utilizando yo acá, cuando ve que están ambos, dice, listo, configuro para ambos. Entonces, tenés el router que te da Telecentro, que anuncia toda la información de configuración que puede vía Slack y aparte vía DHCP versión 6. Sistemas como Ubuntu, cuando ven que tienen dos fuentes de información, usan ambas. Entonces, terminan configurando información duplicada, básicamente. ¿Pero es del mismo barra 64 o son barras 64 distintos? Del mismo barra 64. Tenés dos IP distintas, tenés entonces. Dos IP distintas de un mismo prefijo, con las mismas propiedades, lo cual hay una que nunca la usás. La tenés ahí, pero nunca se usa. Y si querés entrar un poquito más en detalle, tiene algunas cosas más. Voy a lo siguiente. Yo hice un montón de trabajo en el área de lo que es direccionamiento IP/6. De hecho, escribí en el RFC que el algoritmo que utiliza seguramente tu sistema para configurar las direcciones. Sin entrar en demasiado detalle, hoy como se hace eso, es seleccionás un número aleatorio. No es tan así, pero para simplificarlo. ¿Está bien? Y el objetivo de que sea un valor aleatorio es para que no sea fácil hacer un escaneo de sistema. ¿Por qué? Porque si vos tenés un barra 64, son 2 a las 64 direcciones posibles, y todas las direcciones se seleccionan de manera aleatoria dentro de ese barra 64, obviamente tendrías que estar toda tu vida tirando paquetes para barrer el espacio completo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Slack eso lo implementa así, implementa el RFC que yo, todos, Ubuntu, Mac, todos implementan ese RFC ya. Ubuntu lo hace. Ahora, en lo que hace a DHCP, ahí las direcciones las selecciona el servidor, no el cliente. Y por ejemplo, el servidorcito de DHCP que vos tenés en el router que te da Telecentro, las direcciones las selecciona de manera incremental. La primera es número 1000, la segunda 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Qué voy con esto? Como tenés direcciones que se configuran de dos maneras diferentes, ahí tenés potenciales problemas con las de Slack y con las de DHCP. Las de Slack están arregladas, porque eso, Ubuntu, por ejemplo, las configura de manera aleatoria. No hay problema, ahí no vas a poder escanear los sistemas. Ahora, las de DHCP, como son seleccionadas por el servidor, ahí no las selecciona Ubuntu, sino que las selecciona el propio servidor de DHCP del routercito que te dio Telecentro. Y ese router genera las direcciones de manera predecible. La primera es la número 1000, la segunda la 1001, 1002, 1003, 1004. Entonces, por tener DHCP habilitado, ahora tu sistema genera direcciones que son escaneables porque son predecibles. Dicho de otra manera, yo sé cuál es el prefijo IP versión 6 que vos utilizás en tu casa y sé que empezando a barrer de la número 1000 te encuentro todos los sistemas que vos tenés en tu casa. Mientras que si hubieras tenido solo Slack, ahí no, porque las hubieras seleccionado de manera aleatoria y ahí no encontraría nada. Entendí perfecto. Entonces, tu recomendación es solo prender Slack del lado LAN. Y Telecentro, ¿tenés alguna idea por qué prendió los dos? A lo mejor encontró algo. Probablemente, a ver, te digo, esto no te hablo de Telecentro en particular.
cuando he hablado con ISP sobre qué cosas hacen, a veces les he notificado, che, ustedes tienen esto habilitado. Ah, no sabía. Entonces, no sé si en todos los casos hay una razón de ser. Si tuviera que hacer como un análisis y decir, bueno, imaginemos por qué, lo único que se me ocurre es que la única opción que se me ocurre es que tal vez ellos quieran darte por ejemplo, no sé, información, supongamos, de servidores NTP. Eso no se te puede dar vía Slack. Entonces dicen, bueno, como yo quiero proporcionarte la información, no me queda otra que brindártela vía DHCP. Ahora, ellos podrían, si lo hicieran bien, publicar esa información en DHCP, pero no asignar direcciones. Entonces, ¿cuál sería una manera más correcta de hacer eso? Es decir, en lo que es la asignación de direcciones se hace solo vía Slack. Y aparte es correcto eso, porque Slack el soporte es mandatorio. No hay sistema que no soporte Slack para lo que es asignación de direcciones. Entonces, Slack, mi recomendación sería, para la asignación de direcciones, hacerlo solo con Slack, que todo el mundo lo soporta. Y después pone, si hay información adicional que querés proveer que con Slack directamente no se puede, esa sí provéela por DHCP, pero ahí DHCP está proveyendo información adicional, pero no te está asignando direcciones. ¿Me explico? Es decir, aquellos features que los tenés en un protocolo y ese soporte es universal, como es la asignación de direcciones para lo que es Slack, ¿sí? Ese te diría no lo dupliques porque no tiene sentido. A ver, Windows, Android, Mac, Ubuntu, todos esos y los que se te ocurran, todos soportan la asignación de direcciones vía Slack. Entonces no tiene sentido que habiliten ese soporte en DHCP. De hecho, ¿qué hice yo? Lo desconfiguré. O sea, le cambié la configuración para que eso no lo anuncie más. Bien, y perdón si me excedo con las preguntas, pero hablaste de las opciones y no hablaste mucho hoy de DNS. ¿Tu recomendación ahí cuál sería? ¿Seguir usando IPv4 para la resolución de cuádruple A? A ver, para lo que es DNS, vos tenés que separar la cuestión en estas dos cuestiones. Por un lado es el transporte que vos utilizás. Es decir, ¿qué protocolo uso para enviar mis peticiones? Yo puedo enviar peticiones de A o de registros cuádruple A sobre IPv4 o sobre IPv6. Es indistinto eso. ¿Está bien? Una cosa es el transporte versus las peticiones. Yo puedo usar para DNS solo IPv4 y en esa conexión IPv4 ahí peticiono registros A, registros cuádruple A, perfectamente realizable. O lo puedo hacer dual stack. Ahí es indistinto. Podrías utilizar cualquiera de los dos. ¿Qué pasa en muchos casos? Como la configuración de DNS, hoy por hoy con las versiones, ponele de Windows 11 y sistemas más recientes, es un poquito más universal. Pero ¿qué es lo que sucedía en muchos casos? Muchos sistemas lo que hacían era utilizar transporte IPv4 para lo que es el DNS. Es decir, todo lo que era DNS se hacía en IPv4. ¿Por qué? Porque configurar los servidores de DNS en IPv6 era un lío. Obviamente, eso lo atamos con alambre un poco, ¿no? Porque vos me decís, está bien, pero en algún momento te vas a querer quitar el IPv4 encima. Y sí. De hecho, hay muchos ISPs que esto lo hacían sin siquiera sabiendas. O sea, el DNS en realidad sobre IPv6 no les andaba, pero no se habían enterado que no les andaba, porque como aparte lo proveían a través de IPv4 y en IPv4 sí andaba, ningún cliente se quejaba, todos felices. Entonces, acá hay muchas cosas que cuando uno empieza a indagar un poquito, algunas andan y no todo el mundo necesariamente sabe por qué, o me explico, ¿no? Pero yo te diría, a ver, en principio, si los sistemas que tenés ya son recientes, y así se quiere, más o menos modernos, yo te diría que todos ellos deberían soportar la configuración de DNS sobre Slack ya. Hace 10 años eso no era el caso. Ahí no te quedaba otra que utilizar DHCP versión 6 para eso. O depender del mundo IPv4. Pero hoy en día te digo que ya lo podés hacer. Lo podés hacer vía IPv6 también. Y utilizando el soporte que tiene Slack. Dicho de otra manera, para lo único que deberías morir en DHCP versión 6 es o opciones de configuración un poquito más complejas, es decir, configuración que depende del host en particular, es decir, a este host le doy esto, pero a este otro host le doy esto otro, que en DHCP se hace usualmente eso,
data más compleja, como, bueno, te quiero dar información de servidores NTP, de servidor web proxy o cosas de ese y cosas de ese estilo, básicamente. O la otra, que a veces pasa, que no sé si necesariamente es una cuestión meramente técnica, que es en los entornos enterprise. A ver, en un hogar, si funciona, está todo bien, básicamente. Ahora, en general, en un entorno enterprise, a la gente de IT, a la gente de seguridad y demás, si se quiere, la filosofía de DHCP versión 6 de que, en teoría, tengo todo, la configuración la manejo toda desde un servidor, y sí, obvio que es más atractiva, porque ahí también mantenés un registro de qué sistema tiene qué dirección IP y demás. Por el contrario, Slack es la anarquía hecha protocolo. ¿Por qué? Porque el router anuncia el prefijo y no hay ningún sistema, por ejemplo, que sepa qué dirección utilizó cada equipo. En DHCP vos tenés una base de datos con los lists. Es decir, bueno, este sistema le di tal dirección, a este sistema le di tal dirección. En Slack no existe. Entonces, si vos estás operando una red, por ejemplo, y alguien te dice, ¿sabés que ayer a las 5 el sistema con la dirección bla, 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 estaba atacando? Y vos decís, ¿cuál es? Ni idea, porque si no lo tenés registrado en ningún lugar. Peor todavía, utilizando Slack, por defecto, todas las implementaciones utilizan direcciones temporales también, que son direcciones que adrede se regeneran en el tiempo. Quiere decir, intencionalmente los sistemas te están cambiando constantemente de dirección. Si bien está lindo desde un punto de vista de privacidad, para el tipo que está en la operatoria de una red es lo opuesto a lo que quiere. Porque justamente lo que quiere es control, saber quién usa qué, pero no porque necesariamente quiera afectar tu privacidad, sino porque ante un problema, es decir, bueno, tal sistema hizo un ataque, o tal sistema me apareció en el 100, por ejemplo, como que está haciendo un ataque. Bueno, así voy a ver qué problema tiene. Bueno, si las direcciones cambian todo el tiempo, eso no lo podés hacer, o si querés hacerlo, vas a tener que tener alguna aplicación o alguna tecnología extra que de alguna manera te va a generar un log de qué sistemas usan qué direcciones. Pero Slack de base no lo trae eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos hemos excedido en tiempo, también que empezamos un ratito más tarde, pero bueno, tuvimos varias preguntas. Yo quería agradecer a Fernando, bueno, obviamente a todos ustedes que han participado, también a la gente que se tuvo que retirar por esta excelente charla. Después, Fernando, mandame las transparencias que yo las subo también. Y bueno, con esto cerramos los seminarios de este año. Nos estaremos viendo probablemente a fines de febrero, el próximo. Les voy a mandar la invitación por correo electrónico. Y bueno, nuevamente agradecer a Fernando por su participación. Bueno, yo les agradezco a todos por el tiempo. Les pido disculpas por la demora. Hoy ha sido un día catastrófico en un montón de aspectos. Y les comparto nuevamente la dirección de mail. Si a alguno le quedó o alguno después vio la charla por video, lo que fuera, siéntanse realmente libres de escribirme con las preguntas que tengan. Y si conozco la respuesta, se las puedo dar, básicamente. Bueno, entonces de nuevo muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo ya el año que viene. Nos reencontraremos en este espacio el año que viene. Así bueno, que... un saludo para todos, gracias y bueno, feliz fin de año. Gracias. Chao, chao.